Hola Eduardo, muy buenas noches. Saludo también a los alumnos, a nuestros estudiantes que no se van a conectar en tiempo real, pero que van a tener acceso a la grabación. Les saludo y bueno, voy a iniciar porque el tiempo que tenemos es limitado, es 1 hora, pero de cualquier manera, en cualquier momento que tengan una duda, me pueden interrumpir, pueden abrir su micrófono. Muy bien, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Ok, vamos a iniciar. Bueno, al compartir pantalla no tengo la posibilidad de ver si se une alguien más, pero bueno, vamos a iniciar. Sé muy bien que varios de ustedes ya van muy avanzados en los trabajos, en la entrega de los productos. Os felicito por ello. A los alumnos que todavía llevan pocos, bueno, hay que recordar que el tiempo se nos está agotando, pero que aún es un tiempo muy oportuno para poder culminar con nuestras entregas. Respecto a nuestra asignatura, Introducción a la Investigación, la Innovación y los Proyectos Profesionales, bueno, lo que yo quiero abordar en esta sesión, quiero decirlo y enfatizarlo desde ahorita, no es una repetición, ¿de acuerdo? No es una repetición respecto a lo que ustedes pueden leer o a lo que ustedes pueden tener acceso en el manual. No le veo sentido a ello, me parece que algo que tú puedes leer, pues para que yo te lo voy a decir. No, puntualmente de esta clase, el objetivo de esta clase es exponer los conceptos más importantes, ¿de acuerdo? Exponer los conceptos más importantes y hacerlo de una forma muy particular, que es de una forma muy concatenada. En ocasiones sucede que cuando nosotros estamos haciendo la lectura de nuestras guías, puede parecer que no hay un sentido o no hay una correlación entre un tema y otro, porque a veces no se hace explícita, ¿ok? Aquí es cuando se nos dice que debemos leer entre líneas para poder interpretar cómo es que una cosa se sigue de la otra. Por lo tanto, el objetivo, repito, de la sesión de hoy es ir concatenando estos, para que no los veas como algo separado, sino para que veas que todo está estrechamente relacionado y que una cosa se va siguiendo de la otra. Por lo tanto, me voy a centrar en unos cuantos conceptos, los conceptos que desde luego yo considero los más importantes, los conceptos fundamentales de nuestra asignatura, y pues nada, vamos a iniciar. Repito, en el momento que tengan alguna duda, me pueden interrumpir, por supuesto. Muy bien, vamos a decir también que el orden de estos conceptos no es el mismo orden que se sigue en el cuadernillo o en la antología. Esto se debe, desde luego, a que la antología fue pensada de una manera, con cierta estructura, y pensada bajo otro esquema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el primer concepto, que es el concepto de epistemología. Aquí nosotros nos vamos a preguntar, primeramente, ¿qué es la epistemología? Y nos vamos a entrar a la exposición a partir de este concepto. Bueno, la epistemología es una disciplina filosófica que se encarga de reflexionar y estudiar al conocimiento en sí mismo. Es decir, la epistemología tiene por objeto de estudio el conocimiento, pero no un conocimiento particular, sino el conocimiento como objeto. ¿Qué significa esto? Bueno, que no es lo mismo que nosotros estudiemos a la sociedad a estudiar el concepto en sí mismo de conocimiento. Es decir, hacernos preguntas del tipo, ¿cómo puedo yo identificar qué sí es conocimiento y cómo puedo también tener fundamentos para decir que algo no lo es? Esto es importante y es fundamental. ¿Por qué? Porque de entrada, institucionalmente, se reconoce a aquella persona que tiene conocimiento, es decir, una persona que fue a la academia, a las universidades, que se formó, digamos que tiene una formación, vamos, que lo respalda. ¿Pero por qué? Ahí es donde está la cuestión. Porque podríamos decir, bueno, es que puede comprobar que tuvo acceso a conocimientos. Perfecto. Entonces, no estamos hablando de un conocimiento en particular cuando hablamos de epistemología, sino que estamos reflexionando sobre un concepto que en realidad es abstracto. ¿Cómo puedo saber que algo es conocimiento? ¿Cómo puedo decir
que algo es conocimiento y caso contrario, que a lo mejor es una mera opinión. Eso es cuando nosotros nos centramos desde la epistemología, como la auténtica disciplina filosófica que es, a reflexionar estas condiciones. La epistemología, también conocida como teoría del conocimiento, entre sus fines se preocupa por indagar cómo mejorar sus posibilidades. Vamos, no es lo mismo hacer un algo y tener presente lo que hacemos que hacerlo sin más, sin ninguna razón o sin ningún porqué. ¿Qué implica esto, alumnos? Bueno, que cuando nosotros hacemos consciente aquello que estamos abordando, aquello que estamos conociendo, esto nos facilita, sin lugar a dudas, un proceso más claro. ¿Por qué? Porque es un proceso del cual podemos llevar, por ejemplo, un orden o una etapa. Y cuando no es el caso, bueno, pues podremos estar diciendo palabras sin más, a lo mejor no estructuradas, en un auténtico caos, pero no pasa nada, ¿ok? Entonces, el ser humano no solamente se ha preocupado por generar conocimientos, sino que también se ha preocupado por generarlos bajo las mejores condiciones. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes de la epistemología y desde luego que es una parte, son las partes introductorias de nuestra asignatura, abordar el conocimiento. Aunque bueno, ahí se especifica el conocimiento científico, como llegaremos a él. Sin embargo, esta circunstancia o esta característica no es lo mismo ponernos o ponernos en la práctica sobre algo que hacerlo con un orden, con una estructura y que además sabemos por qué lo estamos haciendo, ¿ok? En gran medida la epistemología implica un proceso de conciencia, un proceso claro. Ahora, entre los diversos elementos que se encargan de cómo es que podemos hacer conocimiento, pues tenemos a la investigación. La investigación va a ser uno de los muchos elementos. Por supuesto, la investigación en este caso es parte de nuestra asignatura, pero por nombrar otro ejemplo, tenemos el caso de lo que es la escritura o, hablando en términos más contemporáneos, la redacción académica. ¿Por qué? Porque el conocimiento que dar a alguien más, generalmente lo hacemos por medio de alguna herramienta, por ejemplo, por medio de un libro. Aquello que presentamos en la escritura de un texto es algo que ya ha sido validado, es algo que es confiable y es algo que también es objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, para llegar al punto de poder tener en un libro la escritura, es porque ya ha pasado por un proceso de revisión, etcétera. Bueno, entonces, hay muchos elementos que van constituyendo al conocimiento. Uno de ellos es la escritura, pero otro muy importante y que es el que nos interesa a nosotros es la investigación. Por tanto, la investigación se patentiza, mejor dicho, el conocimiento se patentiza con la investigación y con los procesos que en la investigación se van siguiendo. Ahorita vamos a ver cómo es que esto funciona. Por lo tanto, aquí parte importante de que tú logres arraigar la importancia de saber cuándo algo sí es conocimiento y algo no lo es. Bueno, podemos tomar la siguiente distinción que se hacía antigua, en la antigüedad clásica, básicamente hablamos de Grecia, con los primeros filósofos, donde ellos distinguían dos conceptos. Por una parte nos decían que estaba la episteme, y la episteme era el saber, es decir, aquello que nosotros podemos hacer o podemos decir con un fundamento, con un soporte. El saber es aquello que tiene un respaldo, ¿de acuerdo? Y por otro lado estaba la doxa. ¿Qué es la doxa? La doxa es la opinión. Y la opinión, dirían los griegos, es aquello que se puede presentar en la plaza pública, es decir, es aquello que puede decir cualquier persona. Y claro, lo puede decir pues porque no hay un respaldo, pero a lo mejor tampoco le interesa tener una justificación a eso que está diciendo. Por lo tanto, aquí, desde los griegos, se van presentando dos líneas, ¿de acuerdo? La primera de ellas es que lo que se pueda decir, que se diga con fundamento. Y siempre y cuando estemos hablando, por supuesto, de saber o tengamos la intención de generar saber o conocimiento. Y por otro lado, la doxa, ¿ok? La doxa se va a decir en otros contextos. Vamos a decirlo de esta manera. En la universidad no esperamos doxa, en la universidad esperamos episteme. Estamos a la espera de conocimientos, pues son importantes. Ahora bien,
En lo que compete a la doxa, su transmisión, por ejemplo, fundamentalmente ha sido de manera oral. Entonces, si algo se puede rescatar en el tiempo, si algo puede traspasar las barreras temporales de una generación a otra, bueno, ya será rescatable. De hecho, hay estudios que se llaman estudios doxográficos, donde se ponen a estudiar las opiniones de las culturas hace mucho tiempo, pero es difícil hacerlo pues porque se vía oral. En cambio, lo que se hace a manera de conocimiento se presenta, por ejemplo, por la grafía, ya decía, por la escritura. Pero claro, antes de presentar la escritura, incluso ahora lo que nosotros hacemos, antes de escribir un libro, de escribir un artículo, etcétera, pues ya hubo un proceso anterior y que en este caso es el proceso de investigación. ¿Qué implica esto? Bueno, que cuando nosotros hablamos de conocimiento, una realidad muy compleja y que no solamente podemos distinguir o no solamente lo podemos hacer desde un concepto o dos, no, hay que entender que estamos hablando de un todo complejo, pero a ese todo complejo el objetivo de nuestra sesión es comenzar a diseccionarlo para ir viéndolo o poder observarlo en sus partes. Entonces, comenzamos ahora con conocimiento, hasta más adelante llegar a lo que es un problema de investigación. Muy bien. ¿Para qué investigar? ¿Cómo investigar? Esas preguntas se nos hacen a nosotros en nuestra asignatura, pues de una manera tentativa, ¿ok? ¿Para qué investigar? Los productos te preguntan, ¿te gustaría investigación? Algunos dicen que sí y dicen por qué, otros dicen que no, pero no dicen por qué. Pero bueno, aquí lo importante es la pregunta, es decir, es una pregunta que nos invita a pensar, ¿para qué investigar? Y por supuesto, otra muy diferente va a ser cómo investigar. El cómo se va a delinear más adelante, pero por ahora quedamos en el para qué investigar. Si hemos partido de la premisa de que aquello que nosotros espera que generemos es conocimiento, pues entonces el para qué investigar es para tener, digamos, unas normas o unas reglas bien establecidas. Por ahora vamos a tomar estos dos términos, el término de regla y el término de norma, para dar por hecho de que estamos hablando, digamos, bajo el mismo nivel, o de que todos conocemos pues las condiciones a partir de las cuales podemos estudiar, ¿de acuerdo? Bueno, y en este para qué investigar y en este para qué conocer, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener fundamentalmente? Que nosotros solamente vamos a tener, vamos a encontrar el sentido al conocimiento que vamos a dar si somos conscientes de ello. Y cuando nosotros hablamos de investigación, necesariamente se implica que nosotros estamos conscientes de qué es de lo que estamos hablando, qué es lo que estamos buscando. Ejemplo, si nosotros nos centramos tan solo en la definición misma de investigación, aquí discúlpenme por la errata, aquí lo corrijo, por el sustantivo mismo de qué es investigación y por consiste, esto va clarificando que el proceso mismo de generar conocimiento y por supuesto de investigación es un proceso del cual nosotros debemos estar muy conscientes porque de lo contrario estaríamos haciendo un trabajo incompleto. Vamos con la respuesta. Investigación. Investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Ok, de entrada hay que notar que estamos hablando en plural, no solamente estamos diciendo que va a ser un movimiento o un solo movimiento, no, estamos hablando de un conjunto de procesos. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos investigación, ya decíamos, también vamos a decir conocimiento, pero también vamos a decir escritura. Y no solamente eso, también vamos a decir metodología, es decir, conjunto de procesos complejos. Pero estos procesos deben ser sistemáticos. ¿Qué implica que sean sistemáticos? Bueno, que tienen una estructura, que tienen un orden. Cuando algo es sistemático es porque tiene una jerarquía y una cosa se va siguiendo de la otra y hay una razón y un por qué esto sucede así. Entonces, básicamente la sistematicidad es esto, el orden, la estructura, la jerarquía. Cuando nosotros decimos que la investigación implica una crítica, bueno, en este caso la crítica a lo que nos lleva es a
un proceso de análisis y un proceso de síntesis. Crítica, alumnos, no hay que entenderlo de manera peyorativa y como el prejuicio nos dice, que la crítica es algo negativo. No, la crítica no es algo negativo. Cuando nosotros criticamos algo es porque estamos profundizando en ese algo. Y los dos mecanismos básicos y fundamentales con los que contamos para profundizar es, en primer lugar, el análisis. ¿Qué implica analizar? Bueno, analizar es dividir. Si nosotros vamos a estudiar algo, por ejemplo, no sé, el agua es dividirla y pues ahí vamos a ver que hay dos elementos químicos porque los estamos separando. Bueno, eso implica, por poner este ejemplo sencillísimo, eso implica un análisis. Cuando te pidan a ti que realices un análisis, cuando en algún producto se te pida que hagas un análisis, es porque se te pide que parceles ese objeto de estudio para que puedas entender qué va primero y qué va después y qué va posteriormente y sepas conscientemente y puedas incluso hasta justificar por qué es que se presenta de dicha manera y lo puedas dar a conocer y lo puedas explicar. El movimiento contrario de un análisis es la síntesis, que es la reunificación de eso que hemos separado. ¿Pero por qué la reunificación sería importante? Bueno, porque tampoco tendría mucho sentido andar dividiendo la realidad si en determinado momento la vamos a dejar así. No, la reunificamos para comprenderla y si es el caso, para explicarla de otra manera. Entonces, la sistematicidad implica la estructura y la crítica, el análisis y la síntesis. ¿Para qué? Para profundizar en algo. Ahora, la investigación tiene que proceder sobre una cuestión empírica, es decir, no todo se puede investigar. Y aquí es donde tocamos esos temas particulares y puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con creencias, en el caso del tema de la divinidad, o el tema de lo sagrado, el tema de la santidad, o lo santo, como diría un filósofo alemán, Rudolf Otto. Estas cuestiones, al no ser empíricas, pues no las podemos estudiar. ¿Por qué? Porque no es algo, la divinidad yo no la puedo ver, ¿ok? Aquí hay que distinguir, estamos hablando de manera objetiva. No estamos diciendo que las personas no deban tener su fe, eso ya es muy, muy, muy independiente de lo que queremos explicar aquí, sino que en la investigación, si algo se va a estudiar es porque es algo empírico, ¿ok? Y recuerda que lo empírico va en su término más básico es cuando nosotros podemos informarnos del mundo por medio de los sentidos. ¿Cuál es la definición de fe? Fe es aquello que nosotros no podemos ver, algo que no podemos ver. Y si nosotros no podemos ver algo, pues vamos a investigar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Y por qué esto es necesario? Porque lo vamos a presentar de múltiples maneras, etcétera. Por lo tanto, ¿a qué vamos a llegar nosotros? Vamos a distinguir esta parte. A que esta investigación, al ser un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, es decir, de algo que existe, es porque se aplican al estudio de un fenómeno. Solamente vamos a investigar fenómenos. Y hay que anotarlo desde ahorita. Hay tanto fenómenos sociales como fenómenos naturales, incluso fenómenos artificiales. Un fenómeno es toda aquella manifestación de algo que se da dentro del cerco de lo que nos aparece, es decir, del mundo, de la realidad. Solamente aquello que existe, ¿ok? Aquello que es patente, lo podemos investigar. Lo que no, lo podemos pensar, pero no lo podemos investigar. Y aquí vamos a correlacionar nuestro concepto de investigación con el concepto de conocimiento. El filósofo alemán Kant nos hizo una distinción muy importante en el siglo XVIII. Dijo que efectivamente no todo lo de este mundo o no todo lo que quisiéramos que esté en este mundo se puede conocer, ¿ok? No, solamente se va a conocer aquello que es un fenómeno, pero aquello que no se puede conocer, ya lo decíamos hace un momento, la divinidad, lo santo, etcétera, eso se puede pensar. Y cuando lo pensamos, puede ser que también nos haga sentido. Por ejemplo, aquí podríamos decir estudios filosóficos o estudios teológicos, y por supuesto que nos hacen sentido, pero no se puede conocer. Solamente se va a conocer aquello que tiene implicación directa con un fenómeno, ¿ok?
y por supuesto solamente se va a poder investigar de esta manera. Por tanto, el fenómeno o cualquier manifestación, cualquier hecho es susceptible de ser conocido y estudiado y por lo tanto investigado. Para poder estudiar un fenómeno se requiere de un proceso mismo que se estructura por etapas y fases. Así pues, vamos a quedarnos con lo siguiente. En una palabra, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, donde la sistematicidad implica la estructura, la crítica implica análisis pormenorizados y, por supuesto, lo empírico implica que sea constatable. Un fenómeno es aquello que se manifiesta. Ahorita nosotros todavía estamos en un ámbito extremadamente general, pero ya hemos hecho por lo menos dos distinciones. ¿Qué implica el conocimiento y cómo es que se da la investigación? ¿De acuerdo? Vamos a precisar todavía más. Y otro de los conceptos fundamentales que han estado estudiando ustedes ha sido el concepto de ciencia. Se les ha pedido, por ejemplo, que presenten beneficios que la ciencia nos ha aportado, etcétera. Y bueno, me interesa a mí que se queden con un concepto de ciencia también, y con unas nociones, digamos, bien distinguidas de lo que la ciencia sí es, también de lo que no es, de qué implicaciones alcanza y qué otras no. Vamos con lo siguiente. Ciencia tiende a ser conocimiento teórico, pero no práctico, ontológico, pero no axiológico, calificadamente de verdadero, es decir, implica la categoría de verdad, pero no la opinión, y tampoco es un artículo de fe. Ciencia es objetivo, es decir, una cuestión objetiva, pero no una cuestión de conciencia, y por supuesto la ciencia es algo sistemático, o el concepto de ciencia es sistemático, pero no es enciclopédico. Vamos paso a paso. Lo fundamental de la ciencia es que la ciencia busca presentar teorías, ¿ok? La ciencia lo que busca es generar teorías. Si la ciencia logra generar teoría, pues esa teoría puede aplicar en muchas realidades, obviamente, de este mundo en el que vivimos. Y si eso se alcanza, ya con ello nosotros logramos una ventaja. Pero la ciencia no es práctica. Ustedes me podrían decir, bueno, pero es que yo he visto como los biólogos van al mar, ok, ese es un accidente, es parte de, ok. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de Darwin, cuando hizo este gran viaje para posteriormente presentarnos su teoría de la evolución, esta práctica que el mundo fue parte de la investigación, es decir, era un accidente, pero a lo que llegó, a lo que finalmente presentó, pues fue a la teoría de la evolución que la publicó en 1859. Eso es importante. Entonces, la ciencia es teoría, pero no es práctica. La práctica es algo que se tiene que hacer, pero no siempre, ¿ok? Por ejemplo, no podemos hacer práctica con estudios sobre Marte, sobre la Luna, sobre Júpiter, entiéndase lo que estoy diciendo. Ontológico, es decir, la ciencia estudia lo que es, pero la ciencia no nos va a decir cómo debería ser. Dicho en otras palabras, la ciencia se encarga de estudiar el mundo, pero a la ciencia no tiene por objetivo decirnos cómo debería ser el mundo. ¿Está el volcán? Bueno, pues vamos a estudiar ese volcán. La ciencia no nos debería decir, bueno, es que nosotros creemos que ese volcán debería estar activo, o caso contrario, debería ser un tipo de volcán muy particular. No, no, no. Se encarga de decir lo que es, ¿ok? Ahora, si vamos a hablar de ciencia es porque vamos a hablar de verdad, no vamos a decir opiniones o no vamos a dejarlo a meras cuestiones de fe, bueno, es que yo creo que así es. No, o lo es o no. Por eso decimos, o es verdadero o es falso. Y por supuesto, la ciencia es objetiva y no depende de un proceso de conciencia. ¿Qué significa esto? Que los estudios que la ciencia hace no son cuestiones psicológicas, ¿ok? No, tienen que ser cuestiones objetivas y ese objeto de estudio al que yo me voy a aproximar, pues está ahí bien estructurado, bien constituido. En ocasiones se me aparece con mayor claridad, en ocasiones no lo hace. Bueno, yo buscaré la manera de clarificarlo de manera objetiva, ¿ok? Es decir, respecto a lo que ya es. Y finalmente, la ciencia es sistemática por lo que ya decíamos, tiene una estructura y tiene un orden, pero la ciencia no es enciclopedia, es decir, la ciencia en primer término no se encarga o no se encarga de clasificar conocimientos, de hacer, por ejemplo, clasificaciones taxonómicas como las que se hacen en biología. No,
La ciencia de lo que se encarga es de proceder con un proceso sistemático, pero no para ordenar conocimientos. Y si lo hace, eso es otro accidente de lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la actividad científica es una de las formas de esa práctica que hemos denominado genéricamente teorización. Como toda teorización, la teorización científica sobre los diferentes ámbitos de la realidad genera diversos saberes, los cuales pueden, a su vez, ser objeto de estudio de nuevas teorizaciones. Dicho esto, deberíamos preguntarnos ahora, ¿y qué tipos de saberes hay? Bueno, esta clasificación de la ciencia ya la conoces, te debe ser familiar, recordarla. Las ciencias se clasifican básicamente en dos cuestiones. Por un lado están las ciencias del espíritu o las ciencias sociales, algo que históricamente se ha nombrado. Ahora les decimos ciencias sociales, vamos a identificarlas de esta manera. Y por otro lado van a estar las ciencias exactas. Bueno, las ciencias sociales son la antropología, sociología, política, economía, historia, etcétera. Y estas tienen por objeto, pero ¿por qué comprenderlo? Bueno, porque si de las ciencias sociales nosotros decimos que su núcleo o su objeto de estudio es el ser humano, bueno, al ser humano no lo puedes explicar. ¿Por qué? Porque el ser humano está en un constante devenir, está en un constante cambio. Por lo tanto, lo fundamental es comprender cómo es que el ser humano se desarrolla en el mundo, ¿ok? Por eso comprenden el mundo, no lo explican, caso contrario de las ciencias exactas que sí tienen por objetivo explicar el mundo. Y lo pueden decir a nivel químico, a nivel biológico, a nivel físico, etcétera. ¿Por qué? Porque ya decíamos, si vamos a hablar del estudio de la materia, pues, por ejemplo, en la química habrá materia orgánica y materia inorgánica, y lo pueden explicar muy bien y nos pueden decir cuáles son los elementos que constituyen ese objeto, ese algo, esa cosa, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, un volcán o el ciclo del agua no ha cambiado en millones de años, caso contrario con el ser humano. Por lo tanto, con el ser humano, las ciencias sociales lo que buscan es comprender. Por ejemplo, si tomamos como referencia lo que ha acontecido, lo que está ocurriendo ahorita con esto que estamos viviendo, hace un año, más o menos, va a ser un año que la educación cambió. Básicamente, la educación presencial tuvo que migrar a ambientes virtuales. Y claro que no todos tienen un perfil para poder estudiar en un ambiente virtual, pero por ejemplo, y sobre todo hablando de la educación básica, se les obligó. No había otra manera. Ok, y desde entonces la forma en que nos relacionamos con los otros, porque ahora ya ni siquiera nos podemos saludar con algún. Todo eso ha cambiado. Por lo tanto, las ciencias sociales se encargan de comprender el mundo, mientras que las ciencias exactas se encargan de explicarlo. Eso, alumnos, en cuanto a lo que implica esta clasificación de saberes que la ciencia va generando. Ahora bien, tomo como referencia Kuhn, un filósofo estadounidense que publicó un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, un libro muy interesante, por cierto. En este libro, Kuhn nos va a explicar un concepto que es el concepto de paradigma. El concepto de paradigma, o digamos un sinónimo respecto al paradigma, es el modelo. Un paradigma básicamente es un modelo. Y Kuhn, o mejor dicho, de esta propuesta que hace Kuhn respecto a qué es un paradigma, en investigación se van a designar lo que es el paradigma cualitativo y lo que es el paradigma cuantitativo. Pero antes de hacer esta designación, vamos a quedarnos con el conjunto de suposiciones interrelacionadas respecto al mundo social que proporciona un marco filosófico de este mundo. Dicho en otras palabras, un paradigma es la forma, las reglas, las normas, decía hace un momento, a partir de las cuales nosotros podemos comprender la realidad. Es decir, damos por hecho que hay, vamos a decirlo así, un lenguaje común en el que nosotros nos comunicamos para poder andar en el mundo. En ocasiones el paradigma cambia, por supuesto, ha habido muchos paradigmas y también depende de desde qué área del conocimiento lo estemos pensando,
los paradigmas van cambiando, se van actualizando, etcétera. Un ejemplo sencillísimo. Está el paradigma de la física de Newton en el siglo XVII y el paradigma de la física de Einstein. El tiempo y el espacio no se entienden de la misma manera en estos paradigmas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay unas reglas, hay unas suposiciones en uno y en otro. Vamos, ok. De esta noción de paradigma como un modelo, la investigación ha tomado el concepto. Nos ha hablado básicamente de dos paradigmas, del cualitativo y el cuantitativo. Voy a hacer aquí una pausa para retomar el enlace de todo lo que he estado diciendo. Comenzamos hablando de epistemología y hemos dicho que la epistemología hace referencia al conocimiento. Nos importa generar conocimiento. Ok. Y nos importa bajo ciertas características, o en otras palabras, bajo cierto paradigma. Perfecto. De este paradigma, de estas características, conocimiento que nos interesa generar, nosotros nos apoyamos en la investigación. Y la investigación estrechamente apoya a la ciencia. La ciencia tiene dos clasificaciones, ciencias sociales y ciencias exactas. Ahora bien, la forma en que han procedido tanto las ciencias sociales y las ciencias exactas, ya en nuestros términos, y podemos decir a partir de la década de los 70, esto cada vez se hizo más palpable. Estos enfoques o estos paradigmas se han denominado cualitativos y cuantitativos, y nosotros podemos apreciar que hay una estrecha relación entre cierto paradigma con cierto tipo de ciencia, que lo adelanto desde ahorita, el cualitativo con las ciencias sociales y el cuantitativo con las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque estos enfoques de investigación o estos paradigmas de investigación lo que nos señalan son unas pautas respecto a cómo es que podemos proceder. Por eso la pregunta que hice hace un momento de cómo investigar, bueno, en gran medida dependemos del enfoque con el que nosotros vamos a proceder. Tenemos el caso del enfoque cualitativo. Rápidamente enuncio las características para que me dé tiempo de llegar a lo más importante. El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación, por supuesto. Sin embargo, desde este enfoque, tanto las preguntas de investigación como las hipótesis pueden ser posteriores a la recolección de datos y al análisis de los mismos. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente significa que el enfoque de investigación cualitativo lo que hace es esenciar problemas, ¿ok? Quiere conocer problemas para saber cómo es que se constituyen, cómo es que se generan, cómo se pueden solucionar, y de estos problemas, a partir de los cuales se pone a esenciarlos, el enfoque cualitativo lo hace de una forma muy particular, y esta forma es una forma no progresiva. Es decir, que si nosotros tuviésemos que hablar de etapas en el enfoque cualitativo, pues tendríamos la etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Pero la forma en que se nos permite proceder desde el enfoque cualitativo, nosotros podemos iniciar en la etapa 5, regresar a la etapa 1, de la 1 a la 3, de la 3 a la 2, de la 2 a la 4. ¿Por qué? Porque es un enfoque que tiene mucha flexibilidad, mucha apertura respecto a las indagaciones que nosotros podemos hacer. Por eso, en muchas ocasiones, nosotros vamos al mundo, identificamos que hay un problema, incluso nos ponemos a recolectar datos sobre ese problema y posteriormente regresamos a nuestros escritorios y comenzamos a estructurar la investigación. Veo el problema, un problema real, concreto que está aconteciendo en el mundo, posteriormente llego a mi escritorio y estructuro una hipótesis. Hago preguntas de investigación, planteo objetivos para saber cómo es que voy a proceder con la indagación de dicho problema, de algo real, de un acontecimiento real, diríamos de un fenómeno, de algo empírico, y voy estructurando cómo es que lo voy a abordar. Ahora bien, el caso de la literatura. Recuerden que en metodología el término de literatura no hace referencia al arte, sino que hace referencia a todos los textos que se han publicado, o mejor dicho, a todos los documentos que se han publicado sobre lo que estamos investigando. Libros, documentales, tesis, artículos, revistas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, puede ser el caso que yo ya estoy haciendo mi investigación y de pronto me encuentro con un documento que no conocía, lo puedo incorporar sin mayor problema. La otra cuestión es que la inmersión en el campo, les decía, puede hacerse al inicio, pero también puede hacerse al final. Entonces,
En el enfoque cualitativo, al no ser progresivo, pues justamente se adecúa muy bien a las ciencias sociales para las investigaciones que se realizan, ¿de acuerdo? Caso contrario con el otro enfoque, que es el enfoque cuantitativo. El paradigma cuantitativo emplea un modelo cerrado de razonamiento lógico-deductivo, es decir, va desde la teoría hasta las proposiciones, la formación del concepto, la definición operacional, la medición de las definiciones operacionales, la recolección de datos, la comprobación de hipótesis, y cada uno de estos elementos tiene que darse en ese orden. ¿Por qué? Porque el enfoque cuantitativo sí es progresivo. Por lo tanto, hay una preocupación muy grande con el enfoque cuantitativo. Vamos a poner el caso de algún científico que trabaja en un laboratorio. No voy a llegar al laboratorio y voy a ver ahí qué hay en el laboratorio y ya luego me regreso a mi casa para estructurar. No, no, no. Hago todo un diseño de lo que voy a investigar, hipótesis precisas, objetivos precisos, y posteriormente hago la inmersión en el campo de estudio, en este caso en el área de laboratorio. No tendría sentido llegar al laboratorio si no hay investigación. Por lo tanto, en el enfoque cuantitativo, sí hablamos de una cuestión o de una noción más rigurosa, desde luego que hablamos de una noción más rigurosa, pero no importa, esto es una de las, vamos a decirlo así, características y ventajas con las que nosotros contamos, pues también para investigar. Las ciencias exactas así lo hacen. Y finalmente, otro elemento de este enfoque cuantitativo es que en algún momento, y básicamente hacia el final, cuando presentamos los resultados, el enfoque cuantitativo lo que hace es traducir la realidad a términos numéricos, ¿ok? Por eso cuantifica. Sin embargo, no todo lo que podemos estudiar nosotros en el mundo es cuantificable. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. De ahí la importancia de las ciencias sociales. Aunque claro, y este es otro de los, vamos a decirlo así, de los prejuicios que tenemos de resaltar más el paradigma cuantitativo o el enfoque cuantitativo, pues porque se dice que es más objetivo. Pero hay que saber que no todo el mundo o no toda la realidad es cuantificable. Entonces, vayan viendo, alumnos, cómo se van relacionando y concatenando todos estos conceptos. Pero a ver, hasta aquí yo no puedo ver quién está porque estoy compartiendo, voy a minimizar. No sé si hasta lo que voy diciendo en esta parte tienen alguna duda, alguna cuestión o me van siguiendo en el planteamiento. Adelante, Hugo, te escucho. Sí, perdón, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucha, Lick? Sí, sí, por supuesto. Sí, ok. Bueno, me acabo de incorporar a la clase y estaba escuchando que están hablando sobre el método cuantitativo y cualitativo. Mi pregunta es, en esta forma, ¿cómo lo podemos enfocar en el derecho? Ok. Fundamentalmente nosotros desde el derecho estaríamos hablando de investigaciones cualitativas, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cómo cuantificarías un proceso de divorcio? ¿Cómo cuantificarías, vamos a una propuesta de ley? Es complicado, de hecho, no nos hace mucho sentido. ¿De qué manera una propuesta de ley yo la puedo presentar en términos numéricos? No, quizá me pueda yo basar en estadísticas para darle un soporte a esa propuesta de ley, pero la propuesta de ley en sí misma, ¿qué realidad numérica tendría? Es complicado. En cambio, si nosotros lo hacemos desde el enfoque cualitativo en el área del derecho, ahí sí que podemos abordar los problemas en su naturaleza misma. ¿Qué es un divorcio? ¿Qué implica el divorcio? ¿De qué manera se puede dar? O una propuesta de ley, ¿cuál es el fundamento de dicha propuesta? Se quiere hacer, por ejemplo, alguna modificación, algún artículo constitucional, pero ¿bajo qué supuesto? ¿Ok? Las circunstancias son diferentes. Cuantitativamente, siempre estaremos centrándolo en lo que son las ciencias exactas, pero cualitativamente nos implicamos en fenómenos
que tienen ya una relación estrecha, muy estrecha, con las relaciones humanas, que puede ser el derecho, pero también puede ser la mercadotecnia, la administración, la economía, la política, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cualitativamente se nos permite, podemos abordar el fenómeno y el problema con apertura. Y de hecho, por ejemplo, si fuese el caso que se quiere hacer una propuesta de ley y se comienza a hacer con recursos y elementos que nosotros tenemos de nuestra legislación, pero de pronto nos enteramos que en la legislación de Argentina también lo están abordando o ya lo abordaron y utilizaron, no sé, ciertas características, ciertos parámetros, los podemos incorporar en el momento mismo en el que nos hemos dado cuenta o nos hemos informado de ello. En el caso del enfoque cuantitativo, esto no es posible. Lo que ya se dijo al inicio es lo que se tiene que hacer, aun y cuando los resultados no sean los esperados. En cambio, en el cualitativo la cuestión es más flexible, hay más apertura. No sé si con esto te resuelva tu pregunta, Hugo. Sí, bueno, de acuerdo a lo que usted me acaba de comentar, entonces lo voy a entender como es una formación de relación estrecha entre las ciencias sociales, lo que es el cualitativo. Efectivamente, es el enfoque ideal con el que nosotros podemos hacer investigación en las ciencias sociales. El enfoque cualitativo es el enfoque con el que procedemos nosotros en las ciencias sociales. Ok, gracias. Perfecto. Seguimos. Regreso a la presentación. Ahora bien, ¿cuál ha sido el núcleo? Esto es importante. ¿Cuál ha sido el núcleo de nuestra asignatura? Decíamos al inicio, ¿ok? Hay que hablar de conocimiento, hay que definir la investigación, hay que decir qué se puede investigar, qué no se puede investigar. Ahorita ya hablamos de los paradigmas, del concepto de ciencia, pero bueno, vamos a llegar finalmente a la investigación y a la innovación. Hay una cuestión que está a la base tanto de la investigación y de la innovación y que no se ha manejado, digamos, como a mí me hubiese gustado o de forma ideal, vamos a decirlo así, en el cuadernillo o en la antología, y esto es el concepto de metodología. En este caso, no sé si no se maneja o no se ha estudiado, porque se da por hecho de que ustedes ya estudiaron metodología 1 y metodología 2, yo lo desconozco. Pero bueno, el concepto de metodología es importante tenerlo aquí en el panorama y en el horizonte para poder entender realmente posibilidades de la investigación y de la innovación. Y algo son las profesiones. Aquí se nos habla en las profesiones. ¿Cómo vamos a entender las profesiones? Bueno, lo primero es caracterizarlo en un ámbito académico, porque la formación profesional en la que nosotros nos encontramos tiene que ver sobre todo con un ámbito académico, independientemente de que algunos de ustedes, seguramente la gran mayoría, ya trabajen o no. Otros es una formación académica y las investigaciones que hacemos, las ideas que presentamos, los conocimientos que generamos, los hacemos con el distintivo de una cuestión académica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me interesa aquí que logren ustedes ver es que para poder hacer investigación y, por ejemplo, y desde luego que esta investigación siempre va a tener la posibilidad de innovar, ¿ok? Es básicamente la innovación, aquí no hay que entenderlo como decir algo nuevo, algo diferente, y que ese algo diferente no necesariamente tiene que ser algo original, ¿ok? Innovación no significa que tienes que decir algo que nunca nadie había conocido, ¿no? En ocasiones basta con decir una nueva perspectiva o un nuevo camino, ¿de acuerdo? Lo que me interesa aquí es que vean que hay una estrechísima relación entre la investigación y la metodología. ¿Por qué? Porque la investigación responde al qué, es decir, cuando nosotros estamos haciendo una investigación, la estamos haciendo sobre algo muy particular, sobre algo concreto, sobre algo empírico. Es decir, aquí se responde al qué es lo que se investigará, mientras que la metodología responde al cómo, esto es, cómo se va a investigar. Dicho en otras palabras, no tiene sentido que yo les diga qué es un objetivo, qué es una pregunta de investigación o qué es una hipótesis,
si en ningún momento esa hipótesis o esa pregunta las vamos a poner en práctica. Y de igual manera, una investigación que no se hace con metodología sería una investigación totalmente caótica, que no va a tener una estructura y que por lo tanto lo que nosotros podamos encontrar ahí, pues tendríamos que hacer unas eliminaciones. ¿Por qué? Porque lo que se está presentando no es claro. Luego entonces, investigación y metodología siempre van a ir de la mano, no se pueden suprimir, ¿de acuerdo? No hay forma de que se puedan suprimir y vamos a entender entonces que lo que corresponde a la parte de innovación es simplemente para desbrozar nuevos caminos, ¿ok? Y la parte de profesiones, porque en ocasiones no queda del todo claro, tiene que ver con un ámbito académico, pero tiene que ver con un ámbito académico muy particular. Si va a ser derecho, si va a ser educación, si va a ser filosofía, si va a ser física, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué se implica de esto? Y retomando los conceptos iniciales, nosotros llegamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un proyecto de investigación? Bueno, un proyecto de investigación se define por lo que busca. No siempre se trabaja con hipótesis y no siempre se tiene que ser práctico. En ocasiones basta con hacer investigaciones teóricas y por supuesto que estarán correctas. Por ello, podemos afirmar que hay una ambigüedad respecto a qué sea proyecto de investigación. Sin embargo, necesariamente nosotros siempre debemos tener que comprender que es un proyecto de investigación, es la investigación en sí misma, que se tiene que abordar además un problema, y nótese aquí que digo un problema, porque no podemos abordar todo el mundo, y por supuesto que este problema tiene que estar delimitado y acotado. Dicho en otras palabras, debo tener yo muy claro y debo ser muy preciso respecto a eso que voy a abordar. Por supuesto, este problema tiene que ser pertinente, es decir, debe ser un problema que yo puedo justificar y del cual puedo justificar el sentido de por qué lo voy a investigar. Ahora bien, la gran pregunta sería ahora, y con esto es con lo que vamos a cerrar, ¿qué implica un problema? ¿Okay? Después de haber abordado qué es conocimiento, qué es investigación, qué es ciencia, qué es un paradigma, el sentido de cómo es que se correlacionan los conceptos de proyecto, innovación, profesión y metodología en nuestra asignatura, llegamos a esto, a problemas de investigación. Si nosotros no abordamos problemas de investigación, básicamente no estamos investigando, y si no investigamos, no innovamos, y si no innovamos, no generamos conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es entonces un problema de investigación? Bueno, un problema de investigación de entrada describe de forma amplia y clara la problematización, detallando el problema a estudiar, así como los aspectos teóricos, epistemológicos, empíricos y conceptuales que circunscriben el tema de estudio. Respecto a la teoría, ya lo abordé, respecto a la epistemología, ya también, lo empírico desde luego. Aquí solo me gustaría remarcar la parte conceptual para que se entienda específicamente qué es un problema de investigación. Un problema de investigación es la correlación que nosotros podemos establecer conceptos o varias variables. Dicho en otras palabras, yo no puedo investigar algo como un problema de investigación si pretendo hacerlo solo desde un solo concepto. Por ejemplo, el divorcio. Otra vez, volviendo a esta cuestión del divorcio, decir que mi problema de investigación es el divorcio, ok, pero el divorcio en cuanto a qué, el divorcio en dónde, bajo qué perspectiva. Decir divorcio, pues posiblemente voy a hacer una descripción muy ardua del divorcio, y eso está perfecto, pero no estoy problematizando al respecto, estoy describiendo, y la descripción no nos alcanza. Descripciones, ok, son muy válidas, pero son para otros objetivos, ¿ok? No para un problema de investigación y no para un proyecto o protocolo de investigación inclusive. Por lo tanto, ¿qué implica? Implica el estudio de varias variables. No es lo mismo decir un divorcio, anexar, no sé, problemas psicológicos y anexar otra legislación, que no solamente sea la legislación mexicana, sino otra legislación. Entonces ya tenemos ahí 3 variables a partir de las cuales nosotros podemos engarzar lo que vamos a presentar, lo que queremos estudiar. Ahí sí que tenemos
un problema. Otro ejemplo de problema, vamos a decirlo de esta manera, los principios filosóficos como fundamento de los derechos humanos en la actualidad. Ok, un principio filosófico, bueno, la libertad, efectivamente, entonces vamos a ver cómo estos principios filosóficos como la libertad, la singularidad, la autenticidad, pueden fungir como fundamento de los derechos humanos en nuestra realidad concreta y actual. Ah, ok. Entonces, el problema de investigación implica varias variables. Ahora bien, cuando nosotros estamos concretizando un problema de investigación, se nos exige algo. Y se nos exige que este problema de investigación describe de forma amplia y clara justo la problemática que es objeto de investigación. Es decir, lo que nosotros tenemos que señalar muy puntualmente es el problema en sí mismo. El problema es ir en primer momento o en primera instancia, resolverlo u ofrecer u aportar una solución, no. En ocasiones basta con plantear solamente el problema. Ok, aquí hay una cuestión problemática, este es un fenómeno problemático que se está dando y por lo tanto, ¿cómo lo podemos abordar? Y es entonces que aparece la metodología, un marco teórico conceptual, un estado del arte, algún diseño con el que se pueda recolectar datos, etcétera. ¿De acuerdo? Finalmente, porque se nos está terminando el tiempo. En ocasiones, para el problema de investigación o para definir nuestro problema de investigación, no es necesario ni siquiera dar las definiciones de los conceptos. Es decir, no me interesa qué es el divorcio, no me interesa qué es la libertad, me interesa cómo se relacionan o cómo se están, cómo yo encuentro un conflicto, una simple relación, un contacto entre dichas variables. Ya más adelante, en otros apartados de investigación, por ejemplo, en el marco teórico, ahí sí voy a definir, y desde varios autores, qué es el divorcio, qué es la libertad, etcétera. Pero algunos elementos que nos ayudan a reforzar el problema de investigación o el problema de investigación en cuanto tal, su presentación misma, suelen ser, por ejemplo, datos duros, estadísticas, que nos aporten eso, solamente un soporte a lo que yo ya estoy diciendo, para decir, en esa realidad a la que yo ya fui, a la que yo ya estudié, ahí hay algo que resulta problemático y que sin lugar a dudas es pertinente y en ocasiones es necesario que nosotros lo abordemos. ¿De acuerdo? Entonces, alumnos, a esto era básicamente a lo que quería llegar el día de hoy, al concepto de investigación, innovación y lo que implica pues un proyecto profesional, pero vamos a decirlo y con esto cierro, este proyecto profesional desde el área en la que estamos y sobre todo desde el contexto en el que nosotros nos encontramos, proyecto profesional hay que entenderlo como proyecto de investigación y lo central, lo más importante de un proyecto de investigación es el problema. Si no hay un problema, no hay investigación. No importa que alguien diga que tiene su hipótesis, que ya recolectó datos, si no hay problema, no hay investigación. Será otro tipo de estudio, pero no será una investigación. Muy bien, voy a minimizar mi pantalla, mejor dicho, voy a dejar de compartir para en estos últimos minutos, bueno, ahora sí ya puedo ver quiénes están, porque cuando comparto pantalla no me aparecen. Entonces, nos quedan algunos minutos. Hugo, Ángel, Eduardo, no sé si tengan alguna duda, alguna cuestión, algún comentario. Me parece que solamente Eduardo estaba al inicio de la sesión. El objetivo, lo dije al inicio, es, no voy a repetir lo que dice la guía, ¿de acuerdo? Sino precisar conceptos y sobre todo ir, vean cómo es que este todo complejo está correlacionado. Es una relación muy, muy estrecha, pero hay un sentido, ¿ok? Entonces, esto fue lo que busqué, ir concatenando los conceptos más importantes, pero bueno, les doy espacio a ustedes, alguna duda, alguna cuestión, algún comentario, se los agradecería mucho. Yo, Ángel, buenas noches. Justamente yo estoy en la actividad ya 13, casi por concluir, y justo estoy entendiendo que es eso, ¿no? El resumen de todo lo que aprendemos durante lo que es el eh, traspasar de las actividades, y es como lo acaba de explicar, es centrar, ¿no? Yo justamente pensaba en algo como divorcio, de lo familiar, hablando en el
Universidad de Derecho, pero justo eso, o sea, me encontraba con hipótesis que ya estaban establecidas y bien fundamentadas. Entonces, aquí es desarrollar una propia investigación sobre eso mismo, ¿verdad? O sea, no es como, porque marca que especifiquemos ya sea que si es investigación, si es desarrollo o es innovación. Entonces, ahí podría entrar como desarrollo, ¿no? ¿O estoy mal? Exacto, en ese caso, si nosotros vamos a partir de algo que ya está establecido, es desarrollo. En cambio, fíjense, alumnos, aquí hay una posibilidad. Si nosotros identificamos algo que ya está establecido, pero es criticable, algo que tú identifiques, ese proceso no es correcto o ese proceso podría mejorar, entonces ahí sí ya estaríamos hablando auténticamente de innovación. Pero cuando hacemos un estudio muy central y muy particular sobre algo que ya está establecido, es auténticamente desarrollo. Y caso contrario, cuando nosotros vamos a iniciar con el postulado desde un inicio, bueno, ahí hablamos propiamente de investigación, porque tenemos que presentar las categorías desde decir qué voy a investigar, cómo lo voy a investigar, por qué lo voy a investigar, etcétera. En una palabra, para facilitar esta actividad, yo les recomiendo que procedan de desarrollo. Es decir, la presentación de algo que ya está, pero bueno, que también es loable presentarlo. De acuerdo, muchas gracias. Bien, Ángel, te Sí. agradezco. Hugo. Una pregunta. En este caso, por ejemplo, una tesis, hablando de un criterio orientador, ¿lo podríamos considerar como una innovación o como o un desarrollo? Una tesis, no, una tesis es investigación y es innovación. No, pero yo me refiero a criterios orientadores, jurisprudencia, vaya, todo eso. Ah, ok, a una jurisprudencia. Bueno, si hablamos particularmente de una jurisprudencia, ahí estamos hablando de innovación, porque estamos observando un hecho aislado de la regla, ¿cierto? Entonces estamos identificando un problema que se ha salido de la norma o de lo establecido para decir, ah, mira, aquí hay otra parte de la realidad, otra laguna, vamos a decirlo así, pero sí lo podremos identificar de esa manera. Pero, por ejemplo, lo que es una tesis, esas sí las podemos, digamos, refutar o debatir, porque no están establecidas al 100%, ¿o sí? No, toda tesis es debatible. Toda tesis es debatible. De hecho, lo que se espera cuando uno presenta sus propias tesis es tener los argumentos y los fundamentos suficientes para poder conferirle soporte a una tesis. Pero sí, una tesis siempre va a estar a discusión. Ok. Muy bien, Hugo. Eduardo, no sé si quieras agregar algo, comentar algo más, alguna cuestión. Alumnos, hemos llegado al final de la sesión. ¿Qué me resta? Sé que muchos de ustedes ya van avanzados. Oficialmente esta sesión yo la quería hacer el lunes pasado, pero bueno, en Santander nunca habíamos tenido esta modalidad. Hice por ahí un proceso mal con la programación y bueno, fue que tuve que recorrerla para el día de hoy. Sé que ya vamos avanzados, nos falta una semana. Los que ya tienen la mayoría de sus actividades, les felicito, y a los que no, bueno, hay que redoblar esfuerzos. Todavía tenemos el tiempo suficiente y necesario para cerrar la materia de la mejor manera. Yo, desde luego, les extiendo, como siempre, mi tiempo, mi espacio. Cualquier duda, la pueden externar ustedes por el mensajero de la plataforma. Nos podemos comunicar por las retroalimentaciones o incluso por el correo institucional, que ya con alguno de ustedes lo he utilizado, como fue el caso de Ángel. Ok, Eduardo, no te preocupes, no hay ningún problema. Estuviste desde el inicio, te agradezco la puntualidad, y también Hugo, Ángel, qué bueno que se conectaron. Es mejor estar en tiempo real que estar observando una grabación.
Y bueno, no sé si tengan algo más que agregar. Si no es el caso, les agradezco mucho. Les deseo que tengan una excelente noche y quedo atento a sus dudas y a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Lick. Buenas noches. Lick, Sí, Hugo, ¿te escucho? una pregunta, ¿esa sería la única clase que tendríamos con usted o habría más clases? Oficialmente, te lo voy a decir honestamente, en coordinación, como este digamos, es el mes piloto, se nos pidió solo una sesión por asignatura. Entonces, yo en esta sesión traté de conjuntar lo más esencial, pero si quisieran otra sesión, yo les podría dar una sesión de cómo estructurar un proyecto de investigación. Es decir, qué implica el problema, qué implica la justificación, cómo se hace una hipótesis, porque era algo que les decía. Yo no estoy seguro si ustedes tienen estos conceptos de metodología bien afianzados, pues para poder entendernos. Pero podría programar una sesión de metodología. Es más, les podría preguntar si les interesa a la mayoría y lo podría hacer la próxima semana. Concretamente hablando de un proyecto de investigación abordando un problema de investigación. E incluso con algunas cuestiones específicas de derecho, podría ser. Sí, me parecería mejor para enfocarnos más a derecho para que así nosotros nos podamos ampliar más en ese aspecto, vaya. Ok, entonces le hago la propuesta a los demás compañeros, porque son varios, y si es el caso, a ver si hoy es viernes, posiblemente podría agendarla, bueno, tendría que ver que no coincida con los compañeros docentes, pero podría ser para el martes o para el día miércoles, y de igual forma buscaría que sea en la última hora, porque sé que es cuando ya ustedes están en casa, etcétera. Pero sí, alumnos, por supuesto, puedo preparar algo al respecto, pues para darle mayor sentido a lo que hemos estado estudiando. Les agradezco mucho y entonces seguimos en comunicación. Muchas gracias, Sí, alumnos. claro que sí, Lick. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.